17 minutos de este 30 de junio. Les hemos venido contando que hay una linda actividad hoy en Paysandú que tiene que ver con la presentación de un nuevo libro llamado Las historias que no nos contaron. Su escritor, el autor de la obra, Víctor Macheta. ¿Está bien así? Baqueta. Baqueta. Muy bien, un gusto recibirlo por acá. Igualmente. Y bueno, una semana movidita para el pueblo uruguayo, Sí. para las organizaciones, para todo. Sí, ha habido muchas manifestaciones, muchas publicaciones. Bueno, es bueno que haya una rememorización así de la historia, porque bueno, yo creo que no es para vivir del pasado, sino que del pasado tenemos que aprender para vivir el presente. La historia nos enseña, inclusive, sobre todo, además cuando hemos cometido errores, nos enseña, y eso es lo que tenemos que conservar para el presente y para el futuro, ¿no? Por supuesto. Y en este libro, ¿con qué nos encontramos con estas historias que no nos contaron? Bueno, por ejemplo, una de las cosas es que se habla mucho de lo que ocurrió en la dictadura o antes, en los años precedentes, pero yo creo que no se cuenta un poco lo que para mí es la sustancia de la situación. O sea, acá no se trata de que había una sucesión de paros, por ejemplo, sindicales, porque sí. Que no surgió una guerrilla porque sí. No surgieron unos militares porque eran simplemente asesinos. Es decir, creo que es necesario estudiar, conocer mejor cuál fue el origen de esta situación. Entonces, yo por empezar sitúo esto a mediados de los años 50, cuando terminan las grandes guerras internacionales, digamos, las dos guerras mundiales y la guerra de Corea, que finaliza en el 53. Y eso es un golpe muy fuerte para la economía uruguaya, que vivió los años de bonanza, la bonanza económica, el periodo de las vacas gordas, como se dice, de Uruguay, en base a las exportaciones de carne y lana de los países que estaban en conflicto. Y eso se cortó, o sea, al finalizar la guerra de Corea en el año 53 se cortó abruptamente. Entonces, con un ingreso mucho menor, ¿cómo nos repartíamos la torta, digamos? Y ese es el origen. Eso inicia una crisis económica y social, se cierran industrias, no solo se busca reducir los salarios, también se cierran industrias, se genera desocupación. Y eso en un movimiento sindical que tenía una tradición y había conseguido conquistas muy importantes desde el punto de vista económico y de sus derechos, empieza a provocar un conflicto en la sociedad. La primera manifestación creo que fue en el año 58, cuando gana las elecciones el Partido Nacional con el ruralismo. Es decir, después de casi 100 años de gobierno del Partido Colorado, se empieza a manifestar en los años siguientes, es decir, las luchas sindicales recrudecen, también recrudece una represión desde el gobierno a esas luchas, y se empieza a generar una crisis en los partidos históricos. Eso se manifiesta, por ejemplo, en el año 62, en los primeros desprendimientos, se forma la Unidad Popular, la Unión Popular, el Partido Socialista y el sector de Enrique Erro, que viene del Partido Nacional. A su vez se forma también el Frente Izquierda de Liberación, que reunía sectores del Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Comunista. O sea, entran en crisis también los grandes partidos por esta nueva situación que exige un ajuste. Bueno, ¿cómo se va a distribuir el ingreso? Esa es la base. En el año 59 se firma la primera carta de intenciones con el Fondo Monetario Internacional. Entonces hay un plan del gobierno de aplicar un ajuste económico con consecuencias sociales, que es, digamos, reducir sobre todo los ingresos de los sectores populares, de la clase obrera y de los sectores populares en general. Y eso es resistido.
Hay un plan entonces del gobierno que quiere implantarse y es resistido desde los movimientos sociales. A su vez, esto genera cambios importantes también en los movimientos sociales. Se constituye la Convención Nacional de Trabajadores en el año 64. Y una singularidad que es una singularidad uruguaya, se realiza un Congreso del Pueblo en el año 65, donde cerca de 700 organizaciones sociales elaboran un programa que se llama Programa de Soluciones a la Crisis. Es un programa político, vamos a decir. Era otro proyecto para resolver el problema de la distribución del ingreso que estaba planteado. Entonces, por eso yo digo que, de hecho, en esos años se configuran dos proyectos de país. Y vamos a entendernos, el programa de soluciones a la crisis no era un programa socialista, no era un programa, no sé, de hacer una revolución. Era un programa de, por ejemplo, introducía la nacionalización de la banca, la nacionalización de la industria frigorífica, la nacionalización del comercio exterior, medidas de reforma agraria. Es decir, era un programa para otra vía de desarrollo en donde hubiera una distribución, vamos a decir, más democrática o más extendida en toda la población. Y esos dos programas, esos dos proyectos de país son el origen de la confrontación que después de generar una crisis política, sobre todo a partir del año 68, inicia una crisis institucional. Porque cuando fallece Gestido y queda en la presidencia Pacheco Areco, Pacheco empieza a gobernar ya casi al borde o por fuera de las normas legales y constitucionales. Y entonces todo eso se va precipitando. En medio de eso surge el Movimiento de Liberación Nacional, eso agrega otro ingrediente, y demás factores externos. Es decir, se estaba después de las guerras mundiales, en medio de la Guerra Fría, era una confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética que traspasaba toda la política internacional, y en la región, además, en el año 59, la Revolución Cubana. Entonces, que también empieza a desarrollar una influencia muy fuerte sobre los movimientos sociales y revolucionarios de la región. Entonces, esos factores a su vez acentúan la confrontación porque Estados Unidos en aquella época sobre todo tiene una gravitación muy fuerte en nuestros países porque ellos estaban, digamos, buscando impedir, digamos, lo que sería la penetración soviética, la penetración comunista, etcétera, ¿no? Entonces había una confrontación también de carácter internacional que influyó mucho. Entonces, esa es una base, digamos, del origen de la situación. Finalmente, ahí hay una evolución de las Fuerzas Armadas, una evolución que el sistema político no la previó. O sea, desde el año 64 empieza a darse una evolución interna de las Fuerzas Armadas que modifica la doctrina histórica. En lugar de estar preparadas para la defensa de una agresión exterior, las Fuerzas Armadas empiezan, por una influencia de Estados Unidos y también de Brasil, empieza a adoptar lo que se llamó la Doctrina de Seguridad Nacional. Que la Doctrina de Seguridad Nacional ubica al enemigo potencial dentro de la sociedad. El enemigo en aquel momento era el marxismo, el comunismo, la subversión. Y entonces las Fuerzas Armadas se empiezan a preparar para eso. Esto lleva también a una confrontación y una depuración dentro de las Fuerzas Armadas. Sectores constitucionalistas o sectores legalistas que estaban en la vieja doctrina, digamos, donde los militares no intervenían en la política interna, solo podían votar el día de las elecciones, pero estaban excluidos de cualquier actividad política. Esos militares van siendo desplazados en la salida de las Fuerzas Armadas, la salida de Sereñi, la salida de Licandro, los militares que después se vincularon al Frente Amplio, y entonces ahí se van generando las bases del golpismo, digamos, porque se seguían los manuales de contrainsurgencia de Estados Unidos. O sea, yo recuerdo haber leído esos manuales, y en esos manuales se decía incluso ya
que si los sectores dominantes en el país, en el gobierno, no eran capaces de mantener la estabilidad política e institucional, entonces las Fuerzas Armadas tenían que sustituirlos. Y aquí lo que pasó fue que los partidos tradicionales, blanco y colorado, consintieron una serie de cambios, incluso la introducción de las medidas prontas de seguridad de forma sistemática, la suspensión de las garantías individuales, pensando que los militares solamente intervendrían para combatir la subversión y que después volverían a los cuarteles. Pero eso no era así, y además en la medida que los gobiernos no habían conseguido una estabilidad política, cuando se dieron cuenta que los militares también venían por ellos, vamos a decir así, que fue después del año 72, en el año 72, tras haber sido puestos a cargo de la lucha antisubversiva, las Fuerzas Armadas declaran que han derrotado militarmente a los Tupamaros. Entonces la amenaza, digamos, guerrillera había sido derrotada. Pero los militares siguen. Y entonces ahí cuando los partidos en el Parlamento mayoritarios se dan cuenta que también van por ellos, ahí ya era tarde, ¿verdad? Entonces se presenta el pedido de desafuero del senador Erro por la justicia militar. El Parlamento, que se da cuenta que después de Erro van a venir otros, les dice que no, y entonces esa es la razón del golpe. Pero el golpe estaba previsto, es decir, una de las cosas que yo trato de aportar también es documentación militar que muestra que eso estaba planificado, porque las Fuerzas Armadas no son un partido como nosotros conocemos los partidos políticos. Las Fuerzas Armadas tienen un pensamiento estratégico. O sea, tienen una doctrina, la doctrina define quiénes son los enemigos potenciales y entonces desarrolla las hipótesis de conflicto. Y tras las hipótesis de conflicto hay que empezar a buscar información. Ese es el trabajo de inteligencia. Entonces ellos preparan su actuación con mucha anticipación. Y yo creo que el golpe estaba preparado desde mucho antes de lo que se dio. Y con civiles cómplices también. Exacto, por supuesto. Entonces, esa es un poco la preocupación de este trabajo. Yo incluí algo que en términos de documentación que hasta ahora no se conocía, que es cómo los militares miraban o estudiaban a los movimientos sociales, a los sindicatos, a las organizaciones estudiantiles, y cómo también ellos miraron la huelga general que se da frente al golpe. Yo creo que la huelga general es una cuestión muy singular que también se ha estudiado poco hasta el día de hoy. Fíjate que en el último siglo, huelgas generales con una duración de 15 días o más, solo hubo 4 en todo el planeta. Fue en mayo del 68 en Francia. Otra huelga general en el año 95 en Francia también. Fue en ese momento contra una reforma de la seguridad social. La huelga de 1980 en Polonia, que es la que da origen al Sindicato de Solidaridad, el primer sindicato independiente en uno de los regímenes comunistas de entonces, y la huelga de Uruguay. Es que una huelga con esa duración no es un paro de 24 o 72 horas. En una huelga general de esas dimensiones se cortan las comunicaciones, se cortan los abastecimientos de alimentos. Es decir, si no hay un respaldo de la población, si no hay una conciencia colectiva de un sector muy importante de la población que esté de acuerdo con esa acción, no se puede sostener. No son los trabajadores que están ocupando una fábrica y ellos solos mantienen una huelga general, no. En la huelga general el obrero iba con la familia a ocupar la fábrica, porque ¿qué iba a dejar a la familia en la casa y no tenían de dónde comer? La olla era la olla sindical en la fábrica en la que contribuían los comercios de la zona, todo el barrio. Entonces ese es un fenómeno muy singular que yo creo que además quien no lo ha vivido no se imagina cómo puede ser, cómo pudo haber sido eso. Y entonces a mí me interesa, por un lado, registrar esto. Nosotros ponemos en el libro una crónica, día por día, cómo se fue desarrollando la huelga general, y además cómo la vieron los militares. Y eso es interesante porque además los militares reflejan. Ellos son muy adictos, digamos, a registrar por escrito todo lo que hacen. Entonces es interesante ver ese punto de vista
que además yo creo que en lo que ellos registran no se hacen un cuento, digamos. Entonces tú ves que ellos registraron efectivamente la fuerza que tenía la huelga, ¿no? Es decir, creo que fue la principal oposición que tuvieron en ese momento fue la huelga general. Esta actividad de hoy está enmarcada bueno, en los 50 años del golpe y de la huelga general, actividad que lleva adelante la Intersocial, además con el Museo de la Memoria y algunas organizaciones sociales, ambientalistas también que están apoyando esto. Será en la sede de Adellón. Yo le quiero contar a Víctor que la sede de Adellón fue un punto neurálgico hace 50 años, sí. Hace 50 años y que realmente, histórico. Por supuesto, en ese momento la lucha se reunía ahí para saber cómo iban a salir todos los días. Esta actividad va a contar también con la presencia de Fabiana Larrola, licenciada en Ciencias Políticas, coordinadora de investigación de la Secretaría de Derechos Humanos del pasado reciente. Serán a Adellón 19 horas. Linda posibilidad en este conversatorio de que no solo Víctor y la licenciada puedan exponer sobre la obra, pero además la gente en estos tiempos necesita expresarse y contar, y bueno, cada uno tiene su reflexión del momento vivido. Exacto. Así que por lo tanto, porque alguien en la familia o por la generación o por la edad lo vivió. Exacto. O posteriormente la sufrió, sí. ¿no? Porque es así. Sí. Así que una linda oportunidad de acercarse. Pero Víctor es un periodista ambientalista y en estos días está bastante medio país sin agua. ¿Qué reflexión hacemos sobre todo esto? Bueno, mira, yo creo que esto es crónica de una crisis anunciada, ¿no? O sea, a mí me parece que por lo menos, hace más de 2 décadas, más de 20 años, que se viene anticipando que esto podía ocurrir. Y no ha sido tampoco por falta de previsión, digamos, de la población. O sea, para mí es muy importante y es un jalón lo que fue el plebiscito nacional en el año 2004, que introdujo justamente en la Constitución de la República, en el artículo 47, lo que se llamó la reforma del agua, pero que fue introducir en ese artículo una cosa, por ejemplo, que es un derecho humano fundamental el acceso al agua potable y al saneamiento. Esta simple frase fue motivo de repercusión internacional, tuvo repercusiones. Uruguay fue el primer país en el planeta que introdujo en la Constitución como derecho humano fundamental el acceso al agua potable. Pero además ese artículo incluía una forma de gestión. Es decir, se decía que la gestión de los recursos hídricos debía hacerse por cuencas, por las cuencas, que es la forma, digamos, ecológica apropiada para gestionar el agua. O sea, en un río, tú no podés gestionar una parte, por ejemplo, en la desembocadura, si no sabes lo que está pasando en las nacientes, porque eso te va a condicionar Entonces la cuenca abarca a todo el río para hacer una gestión adecuada de las aguas. Y además decía que debía hacerse con la participación en la planificación, en la gestión y en el control de los usuarios y de la sociedad civil. Entonces allí, eso fue en el año 2004, se introdujo en la Constitución. En el año 2008 se aprueba en el Parlamento la Política Nacional de Aguas, que viene a ser la reglamentación del artículo 47. Y ahí se establecen las comisiones de cuenca y acuífero, que son organismos justamente para la gestión en el modelo de cuenca con la participación de todos los actores. Porque los problemas ambientales tienen una condición que no la tienen otros aspectos, que es que si no se realizan las políticas por consenso, por acuerdo, no funciona. O sea, si estamos en una cuadra, la cuadra se ensucia con las hojas de los árboles. Si tú barres y yo no barro la vereda mía, lo que tú haces no va a servir porque al poco rato tu vereda va a estar sucia de nuevo porque yo no la limpié, yo no la barrí. Bueno, con los temas ambientales pasa así. Si no se hace por consenso y de todos los actores, entonces las cosas no funcionan. Y a estas comisiones de cuenca y acuífero
no se le dio, yo creo que eso ya fue una reducción del contenido de la reforma constitucional, un carácter vinculante. Un carácter vinculante quiere decir que las resoluciones de esos ámbitos fueran tenidas efectivamente en cuenta. Es decir, esto no anula el poder de decisión del poder ejecutivo o de otros poderes, pero tiene que ser por consenso, como yo decía. En cambio, se les dio una atribución de consultoras. Ya sabemos acá en Uruguay, cuando se dice consultor, que es, digamos, el derecho al pataleo, nada más. Vamos a hablarlo en claro. Entonces, estos organismos se constituyeron, incluso se conformaron con los distintos representantes sociales, etcétera, pero no tuvieron la función que debían tener. Entonces, te pongo un ejemplo. Más adelante, más recientemente, creo que fue en el 2018, se aprobó un Plan Nacional de Aguas. El Plan Nacional de Aguas a las comisiones de cuenca y acuíferos se le informó prácticamente. Se le dio una información y en un día, a ver, en 3, 4 horas que alguien lo comente, un trabajo que había llevado 7 años, le había llevado al Poder Ejecutivo elaborarlo. Se estaba discutiendo el Plan Nacional de Aguas y no se incluyó la ley de riego. En el Parlamento se estaba discutiendo una nueva legislación en materia de riego, imagínate eso, las implicaciones que tiene sobre el agua, y eso no estaba incluido en el Plan Nacional de Aguas. Entonces esas cosas no son coherentes. Es decir, no son coherentes ni en los términos técnicos de cómo se debe gestionar un recurso, ni tampoco en los términos de gestión, en los términos administrativos que habían sido establecidos por la reforma. Entonces acá hay medidas que se tenían que haber tomado desde hace tiempo y que no se tomaron. Acá hay otro problema. Los gobiernos tienen un periodo de 5 años. Entonces, generalmente, el sector del gobierno y la oposición también están solo pensando con un horizonte de 4 o 5 años, que es la elección siguiente. Los temas ambientales no son de 4 o 5 años, son temas de largo plazo. Entonces, tiene que haber políticas que son las verdaderas políticas de Estado, o sea, acuerdos nacionales, acuerdos de todos los actores de cómo se va a encarar eso. Eso es imprescindible. Bueno, en la medida que eso no se ha hecho, esto se precipitó, se lo atribuye a la falta de lluvia, pero también hasta la falta de lluvias estaba prevista. No encomendaba a Dios ahora. Entonces, claro, entonces parece que se les cayó el techo encima. Pero esto es es una responsabilidad política de todos los gobiernos de los últimos tiempos. Acá no se salva ningún partido, ningún gobierno. Por supuesto. Ha sido un gusto porque nos acompaña esta mañana. Bueno, un gusto para mí. Mucha suerte esta tarde en esta actividad. Reiteramos, presenta hoy su libro. Tengo algunos mensajes que quizás se los quiero leer también porque siempre la gente se engancha. Nos dice, recién me contacto, dice, está buenísima la actividad, felicitaciones, y no solo recordar la historia, también todo el medio ambiente es importante que lo tengamos presente siempre. Mucha suerte, y bueno, y también nos piden un teléfono acá por donde puede conseguir el libro. Bueno, después nos dejan acá en producción y se lo vamos a pasar con mucho gusto. Con nosotros aquí en la mañana de Latina estuvo Víctor Baqueta, un gusto, Igualmente. Bienvenido. Vamos arriba.